La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña la ingeniera María Gatón, quien es presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas de la República Dominicana, un sector sumamente importante de la economía. Un placer, María, tenerte en el programa de nuevo. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Jacqueline. Bienvenida gracias por otra su vez. invitación. Mucho gusto. Bueno, parece que marcha bien el sector construcción, porque de acuerdo a los datos preliminares del banco, con el índice mensual de actividad económica, dice que enero-mayo está creciendo a un ritmo de un 15%. Sí. ¿La vivienda qué papel juega en ese 15%? Fundamental, fundamental. Nosotros hacemos el estudio de oferta de edificaciones y lo hacemos en el Gran Santo Domingo, que es donde Oferta más de se construye. edificaciones y oferta de viviendas. Oferta de edificaciones. ¿Cuál es la diferencia? Eso incluye naves industriales, incluye edificios de oficina, incluye la vivienda, por supuesto, e incluye todo tipo de edificaciones. Es decir, que hay una cobertura total de lo que es construcción de edificaciones. Lo hacemos conjuntamente con la Oficina Nacional de Estadística. Bueno, el último estudio lo hizo la Oficina Nacional de Estadística, ya nosotros entregándole la metodología, el proceso, porque nosotros hicimos los dos primeros con un asesor del Senat de Colombia. Y luego, entonces, en octubre del año pasado, lo hizo solo la ONE. Ahora lo está levantando la información de campo, porque ya tiene que presentarlo en el mes de abril. Pero hay un límite. Tenía que presentarlo en abril. ¿Y en qué consiste ese informe? Porque hago la pregunta porque en un momento determinado la construcción de apartamentos, en el caso de viviendas, bueno, era muy esperado, pero ahora se habla de que hay una sobreoferta, que hay muchos y que hay muchos locales en alquiler vacío y que hay una sobreoferta en ese sentido. ¿Qué opinión le merece? En lo que se refiere a oficina, es posible que haya una sobreoferta en materia de oficinas. Pero en materia de vivienda, más temprano que más tarde, tú colocas las viviendas que tú produces. El estudio de demanda efectiva de viviendas, que lo hicimos en noviembre del 2017, reportó que la mayor demanda se centra entre 500.000 y 4 millones de pesos. No significa que no haya demanda de 6 millones, 7 millones, 8 millones, 9 millones. Pero la mayor demanda se concentra entre 500.000 pesos, que es una vivienda muy difícil de producir por el precio de la tierra y los servicios, pero ahí se centra la mayor demanda. Pero sí aparece vivienda de 2 millones, 3 millones. En el caso de Ciudad Juan Bosch, ha tenido un impacto importante en lo que es el crecimiento del sector de la vivienda, porque significan 25.000 unidades, que si bien es cierto no están todas en ejecución, pero hay ya más de 9.000 viviendas colocadas, vendidas, aunque hay 1.000 y pico de familias establecidas en el lugar. Pero es importante que veamos el tema del crecimiento del sector de la construcción. Los valores corrientes te muestran que la actividad privada representa un 85.7% y que la actividad pública representa un 14.3%, la diferencia. Pero si tú divides los valores corrientes entre construcción y maquinarias y equipo, tú te das cuenta que la actividad de construcción representa un 80%. Si bien es cierto que demanda de mayor requerimientos de divisa, no es menos cierto que la inversión que se realiza tiene un valor agregado porque significa una inversión local que tiene adecuada rentabilidad. Y estamos hablando del Gran Santo Domingo y las principales provincias, ¿o cómo? Nosotros hicimos el estudio de demanda efectiva para el Distrito Nacional y los municipios de la provincia de Santo Domingo. Pero también lo hicimos a solicitud del ministro Montalvo para La Vega, para San Francisco de Macorís, y Santiago. Para Santiago, para Puerto Plata, para la Altagracia y para Punta Cana Bávaro. ¿Por qué? Porque la zona hotelera no tiene vivienda de bajo costo y el entorno se arrabaliza. Entonces es muy importante cuidar el entorno de la zona hotelera. Por ejemplo, Bávaro, si tú vas a Bávaro, tú te encuentras un poco de caos, como si vas al municipio
a la cabeza del municipio de Las Terrenas también te encuentras un poco de caos urbano. Ahora, que es una situación un poco delicada porque deteriora el turismo. Sí, y es atractivo, ingeniera Gatón, para los constructores embarcarse en proyectos de bajo costo. Tiene que ser masivo. Cuando hablamos de masivo, ¿de cuántas unidades debemos hablar? De más de 300 unidades, 400 unidades, 500 unidades, porque de lo contrario, el margen de beneficio de una vivienda de bajo costo es exiguo. De hecho, te apalanca poco, o sea, te apalanca muy poco porque el flujo que te provee las familias con la adquisición, con el inicial, es muy bajo. Está el bono ITEVI, que representa un 8% de ese 20% del inicial, y en el caso de Ciudad Juan Bosch está el bono tierra y el bono ITEVIS, que representa aproximadamente un 13% del 20%. Es decir, que en el caso de las licitaciones de Ciudad Juan Bosch, para los promotores, desarrolladores de viviendas, realmente tú tienes que mostrar a la vista capital propio y además unas comunicaciones de los bancos de que están en la disposición de hacerte el préstamo correspondiente. Pero eso es importante. Eso solamente es lo que se acogen a la ley de desarrollo hipotecario. Al fideicomiso para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso. Pero si tú no te inscribes en un fideicomiso y tú no desarrollas el proyecto a través de un fideicomiso, la familia no recibe el bono ITEVIS. No, porque es un modo, el fideicomiso es una garantía para el desarrollador y es una garantía para el adquiriente. Pero yo quiero señalar algo importante. El crecimiento del sector de la construcción es de alto impacto en la economía. Nosotros no solamente motorizamos todos los sectores vinculados, la industria, el transporte, las MIPYMES, que es importante porque el sector de la construcción motoriza las MIPYMES, sino también que, por ejemplo, la medida tomada por el Banco Central a final del año pasado, en septiembre del año pasado, creo que fue septiembre, de liberación de encaje, nos permitió movilizar nuestros flujos como sector de la vivienda y edificaciones, porque nosotros no solamente hacemos vivienda, hay promotores que son miembros de Acoprovi que también hacen hotelería. Por ejemplo, se espera 7.000 habitaciones en los próximos 2 años, sobre todo en la zona este. Entonces, todo eso son miembros de Acoprovi. Entonces, eso nos permitió motorizar la economía. Le pedimos al gobernador que subiera el tope a financiar por la liberación del encaje de 4 millones a 8, y eso nos permitió colocar viviendas que estaban en la zona central del Distrito Nacional y motorizó nuestro flujo. Pero hay aspectos determinantes, como son las reglamentaciones, los impuestos, las regulaciones, los arbitrios, que tienen un impacto negativo si son mal concebidos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en la actualidad nos están dando el impuesto a la propiedad inmobiliaria de las viviendas nuevas, no de las reventas, y también de las reventas. Cuando tú sacas un IPI, como le decimos, realmente tú sacas un IPI y el precio del IPI, el valor fijado de la propiedad en el IPI, es superior al precio de la vivienda. Nosotros eso es grave, porque generalmente el valor del IPI para fines impositivos, el valor de la propiedad inmobiliaria para fines impositivos, debe estar por un 25% por debajo del mercado. Entonces nos lo están dando el IPI por encima del precio de venta. Nosotros tenemos que y eso obliga al adquiriente a pagar más cuando no debería de pagar. Por eso nosotros a veces hacemos los reclamos del ajuste del IPI, pero no siempre somos atendidos. Entonces es una situación que repercute negativamente todo lo que tiene que ver con la permisología, las reglamentaciones, las regulaciones, los impuestos. Tiene una repercusión negativa. Todavía la ventanilla única no es una realidad. No. Hoy justamente se reúne el Consejo de
de competitividad. Es lamentable que nosotros no seamos parte del Consejo de Competitividad, porque son personas seleccionadas. Y nosotros realmente, y tú lo sabes más que nadie, ustedes lo saben más que nadie, el sector de la construcción tiene una alta repercusión en la economía. Es expansivo de la economía y no es posible que nosotros no seamos parte. Se está tratando de formular una especie de ventanilla única, pero nosotros tienen que oírnos a nosotros, que somos los usuarios del sistema. Ustedes son los que saben lo que hay obra pública, claro, el ayuntamiento, medio ambiente. Todo, o sea, ahora mismo no te aceptan los planos en obras públicas si tú no tienes el permiso del ayuntamiento. Por el permiso del ayuntamiento es de excavación, y también regulan, en el caso de que no haya alcantarillado sanitario, que tú proveas los planos sanitarios a los fines de que tú tengas una adecuada disposición de las aguas servidas. Entonces, no es posible que mientras nos aprueban la licencia en obras públicas, nosotros no podamos sacar el permiso de medio ambiente. Yo creo que puede ser en paralelo. Por eso la ventanilla única... Entre tanto, el constructor está invirtiendo dinero, tiene dinero parado, porque compró un solar está invirtiendo en plano. Y la tierra en el Distrito Nacional cada día se escasea más y es más costosa. La misma escasez de la tierra en el Distrito Nacional te hace la tierra más costosa. Anteriormente tú podías conseguir en $1,200 el metro cuadrado un Piantini, pero si tú ahora nos das $1,700, $1,800 por metro cuadrado en Piantini, tú no consigues un solar en Piantini. Imagínate lo que eso significa en términos de la unidad. Exactamente, el precio de la unidad, y en la Nacaora ni te digo, ¿verdad? Pero por eso nosotros le estamos planteando al alcalde del Distrito Nacional el desarrollo de la circunscripción 3, que nos permitan... ¿Cuál es la circunscripción 3? Villa Francisca, Villa Juana, Villa Consuelo, el ensanche Luperón, toda esa zona que tiene la facilidad de la línea del metro, o sea, que tiene conectividad y tiene los servicios adecuados, porque tiene alcantarillado, porque es una zona que data de cuando se hacían alcantarillados sanitarios, que nos permitan densidad y altura, pero que sea una densidad adecuada. No pedimos 16 niveles porque no son avenidas, pero si tú vas al ensanche Luperón, las calles son muy anchas, son vías especiales, yo diría, son muy anchas las calles. Yo voy mucho porque nosotros estamos trabajando con el sector social y hacemos una reunión en Acoprovi y una reunión en Ciudad Alternativa a los fines del proyecto de ley de vivienda y asentamientos humanos dignos. Entonces, estamos consensuando con el sector social y voy mucho al ensanche Luperón, porque Ciudad Alternativa queda en el ensanche Luperón. Entonces, también le propusimos al alcalde el cuadrante de la fe, pero todavía no tenemos una decisión con respecto a densidad de altura. La fe sería una zona interesante para el desarrollo. La fe tiene equipamientos sociales, tiene servicios de salud, tiene equipamientos deportivos, el Estadio Olímpico, el Quisqueya, tiene equipamientos... Plaza de la Salud, Sedimap, tiene 2 líneas del metro, porque Máximo Gómez y la John Fitzgerald Kennedy. Tiene muchas bondades para que nos permitan edificar edificaciones de 9 niveles, 10 niveles, siempre y cuando no saturemos ese cuadrante, porque es López de Vega, Máximo Gómez, John Fitzgerald Kennedy y Pedro Livio Cedeño. No saturemos ese cuadrante tampoco como se ha saturado el sector de Piantini. Y el de Naco. Con tu permiso, María Gatón, nos vamos a comerciales. Volvemos en unos minutos porque nos quedan muchos temas de interés con la presidenta de Acoprovi. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con la ingeniera María Gatón. Ella es la presidenta de la
Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, mejor conocida como ACOPROVI. Estamos hablando de las edificaciones y por supuesto dentro de ellas de las viviendas. El tema del distrito, bueno, y de la provincia de Santo Domingo. Usted hablaba que debían desarrollar, que la ciudad debe ser compacta y que no creen la metropolización. Metropolización y el desarrollo de la circunscripción número 3, de la FE, etcétera. Sí. Pero ¿cómo respetar eso? Porque justamente la densificación masiva que hay en lugares como Naco, sectores como Naco y como Piantini, es que alguien lo permitió. Entonces, una ciudad compacta no debe ser tampoco tan densificada. Esas propuestas de la circunscripción número 3, por ejemplo, de que se permitan esas construcciones de 8 o 9 niveles y eso, ¿de quién dependerá o qué haremos para que no se conviertan en que los servicios a veces se convierten en un caos? asunto de normativas. Que se respeten las normativas. Y que se respeten las normativas existen, pero no se sí, respetan. pero nosotros los constructores formales no nos queda de otra, porque nosotros tenemos que aprobar los planos, nosotros somos supervisados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, nosotros tenemos que hacer regímenes de condominio que obedecen a los planos. O sea que en el caso de los productores formales, el cumplimiento de las normativas es fundamental, porque si no, en cualquier momento no pueden parar el proceso. Si Obras Públicas no supervisa todos los vaciados, entonces Obras Públicas lo hace en base a los planos aprobados. Entonces no es tan fácil violentar las normativas en el caso de los productores muchas veces formales. el mismo ayuntamiento que las modifica. El ayuntamiento, es que las normativas son cambiantes, las normativas no son rígidas, porque de lo contrario la ciudad se lentifica. O pasa lo de la metropolización, que es un desparrame de redes en materia de agua, en materia de electricidad, en materia de solución sanitaria de las aguas servidas, en materia de movilidad y la contaminación de la movilidad. Entonces, nosotros no creemos en la metropolización, tampoco creemos que es válido lo que está pasando en la zona colonial, que es la gentrificación, la gentrificación, que es la salida de las familias de clase media que han salido de la zona colonial porque se está convirtiendo en bares, hoteles y restaurantes. Entonces hay una preocupación en la zona colonial. Yo fui convocada la semana pasada con un equipo de profesionales y técnicos, tanto de la Dirección de Ordenamiento del Territorio como de Patrimonio, de Turismo, y también profesionales de las diferentes áreas, como en el caso de nosotros, como inversionistas privados. Entonces, es importante que tampoco se produzca esa gentrificación, porque la ciudad de noche se queda sola, se queda vacía. Entonces no hay una interactuación con el turismo, porque el dominicano es amigable. Y si eso no lo lee el turista, esa actitud positiva, amigable del dominicano, entonces no tiene ningún sentido. Y ellos están muy preocupados, tanto patrimonio como turismo, está muy preocupado con la gentrificación de la zona colonial. Hay muchas familias en estado de alta vulnerabilidad, Santa Bárbara, San Miguel. Yo me quedé sorprendida porque la ONG de Hábitat, ese día que nos invitaron, presentó un estudio de la situación de las familias que viven en estado de vulnerabilidad en los barrios de la zona colonial. Pero es importante que yo diga, de la importancia, yo quiero ratificar a los fines de que las demás instituciones entiendan la importancia del sector de la construcción. Porque tiene que entenderla las municipalidades, tienen que entenderla el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tienen que entenderla las sedes. No es posible que nos dañen la fachada. Te voy a decir por qué. Porque en los valores corrientes de la economía dominicana, el sector privado representa un 85.7% y el sector público representa un 14.3%. Pero al mismo tiempo, si tú divides eso en construcción y maquinarias y equipo, el sector de la vivienda, el sector de la construcción representa más de un 80%
en los valores corrientes de la economía. Entonces, no es posible que solo nos escuche el gobernador del Banco Central. Eso es lo que está pasando. Nosotros no tenemos ninguna interactuación. No hay interlocutores. No hay interlocutores con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Nosotros no tenemos voto en lo que se refiere a normativas y reglamentaciones, pero nosotros somos los que conocemos el mercado. Y las normas y reglamentaciones tienen que tener una vinculación con el mercado. Por lo menos deberían consultarlos. Se nos consulta para lo que se refiere a normativas y reglamentaciones, pero no es posible que en mi periodo yo haya visto al ministro de Obras Públicas una sola vez. No es posible que él no escuche al usuario, y nosotros somos los usuarios del sistema de aprobación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. María, queda poco tiempo y hay un par de temitas. Uno es, a raíz de la ralentización de la economía el pasado año, que afectó la construcción, sí, se especulaba sobre las diferentes causas. Una de ellas era que la ley de lavado estaba creando problemas con el tema inmobiliario. Y es así. Es así. Tiene una alta repercusión negativa en lo que es la vivienda de bajo costo y la vivienda de alto costo. ¿Cómo así? En la vivienda de bajo costo, los requerimientos, la mayoría de los trabajadores son informales. El 57%, tú tienes ese dato más fresco que yo, el 57%, el 60% y las MIPYMES también son informales. Entonces le da mucho trabajo presentar el ingreso y que sea validado ese ingreso. Yo tengo una cliente que ella vende ropa y tiene un ingreso fijo, pero el ingreso fijo no es suficiente, pero ella produce más por la venta de ropa, que lo hace de manera informal, que por la actividad formal. Entonces, esa situación ha lentificado la colocación de las unidades, sobre todo de bajo costo y de alto costo. Porque los de alto costo también tienen que justificar. En el caso de la de alto costo, una vivienda, un apartamento de $1 millón, tiene efectos, la ley de lavado tiene su impacto, tiene su efecto. Yo creo que importante es, porque no hemos juntado varias veces con la DGI, con la del Ministerio de Hacienda, con Juan Ariel, el viceministro de la Presidencia, a los fines de ponderar cuáles aspectos nosotros entendemos pudieran ser sobre todo modificados para la vivienda de bajo costo. O sea, una declaración jurada debidamente notarizada pudiera ser un instrumento que permita demostrar a esa familia el ingreso que percibe. Estamos hablando de una vivienda muy bajo costo. Exactamente, que en vivienda de bajo costo no se genera lavado. No. La gente compra la vivienda de bajo costo con mucho esfuerzo y procura el bono ITEVIS, que es a través del fideicomiso. Entonces, también el fideicomiso, las fiduciarias, en su operatividad le falta todavía fortaleza. Le falta fortaleza y eso hace que los procesos también de construcción sean más lentos. En un minuto, María, imposible la construcción sin la mano de obra haitiana. Es un tema cuesta arriba. Nos decía el ministro de Trabajo que sostuvimos una reunión el viernes pasado, que no nos van a aceptar los trabajadores no regularizados, que son los informales, que solamente nos van a aceptar los trabajadores regularizados. Pero para ello nos tienen que dar facilidad para regularizar trabajadores, porque la mano de obra dominicana no quiere hacer las actividades no técnicas, la actividad de limpieza, la actividad de excavación, la actividad de movilización de materiales. No quieren hacerlo los dominicanos. No quieren hacerlo, no quieren el sol, no quieren trabajar bajo el sol. Es preferible para ellos comprarse un motor y motoconchar. Entonces, ha ido disminuyendo la mano de obra dominicana en el sector de la construcción. ¿Por qué? Porque más mano de obra extranjera permanecen en la construcción y se van tecnificando. Tú lo sabes porque tú eres ingeniero. Cuando yo comencé a nadar en excavadores, ya son ya... Ya tú tienes varillero, tú tienes... El grueso de los albañiles
es mano de obra extranjera, el grueso de los albañiles. O sea, tú tienes más mano de obra en los procesos de determinación. Ellos no quieren hacer la mano de obra no calificada. Así que, la no calificada, el dominicano no la quiere desarrollar. Le va a pedir que sean regularizados. Bueno, nosotros estamos pidiendo en la modificación del Código de Trabajo que, como se especifica que el sector agroindustrial tiene una flexibilización de ese 80-20, de esa relación 80-20, 80% de mano de obra dominicana y un 20% de mano de obra extranjera, nosotros estamos pidiendo lo mismo para el sector agroindustrial, una flexibilización, que con un permiso nosotros podamos incluir a más trabajadores en el proceso de la construcción, porque el dominicano no quiere hacer el desarrollo de la mano de obra no calificada. Qué pena no tener más tiempo, creo que vamos a tener que invitar muy pronto a María Catón, porque se nos quedaron muchísimos temas, no sabíamos que había tantas cosas interesantes en el área de la construcción y tantas cosas pendientes con oficinas gubernamentales. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Gracias, María. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11.